¿Quieres saber cuáles son las cosas prohibidas, las cosas que no debes hacer cuando vengas aquí a Alemania de visita, ya sea de turista o te vengas a vivir aquí? Pues hoy vamos a hacer un recorrido por esta ciudad, por la capital de moda de Alemania. Su nombre es Düsseldorf, así que suscríbete a este canal. Si todavía no me conoces, yo me presento, soy Fabián Di Costa. Estoy seguro que esos datos no los conoces, así que empecemos. Bienvenido a Alemania, a Düsseldorf. Si tú vas por la calle, ponle cuidado, y ves un accidente, y viendo ese accidente no ayudas a nada, solamente te pones a mirar y fuera de eso te pones a grabar, automáticamente te ganas un problema, porque está prohibido no ayudar en un caso de un accidente, está prohibido filmar esa situación. Así que si tú ves un accidente aquí en Alemania, pues por lo menos ayuda y no grabes, porque te vas a meter en un problema. Recuerda eso. Mira, aunque parezca normal, en algunas ciudades de Europa es permitido, pero aquí en Alemania, escucha muy bien, si te pillan, si te pescan teniendo sexo, ya sea en la playa, en el balcón o en algún parque, no estoy diciendo que esto sea bien visto en otras ciudades. Me refiero es que aquí en este país, esas tres cosas, la policía te va a coger y te va a llevar a la cárcel. Así que mucho cuidado donde te pones a hacer por ahí cochinadas. Miren, esta ciudad se encuentra extremadamente animada. Desde que llegamos aquí al centro, los bares, discotecas, todo tipo de música encuentras, y realmente es espectacular el ambiente que tú ves aquí en este lugar. Algo que te quiero decir, que una de las cosas que está prohibida es organizar un juego de póker. Si la policía te pesca organizando un juego de póker público, aclaro, automáticamente también te vas para la cárcel. Este punto no sabría cómo explicártelo, porque lo primero que te quiero decir es que en este país el que tú te escapes de la cárcel está permitido y no te genera ningún tipo de condena extra, obviamente. Pero obviamente ahí está la letra pequeña. Pero lo que más me parece curioso es que no te castiguen por volarte de la cárcel, porque lo que ellos dicen es que las personas tienen el derecho, digamos, de ser libres, entre comillas, y el derecho pues de querer otra vez la libertad, es lo que dice en la Constitución alemana. Es decir, entonces si tú estás en la cárcel y te volaste, no, eso no te va a traer ningún problema. El problema te trae es que si en ese momento de la fuga tú recurres a la fuerza o tienes algún tipo de hieres a alguien o haces algún tipo de daño extra, eso sí te podría traer un problema bastante grande. Así que realmente yo este dato no lo sabía. Entonces si te vas a volar de la cárcel, recuerda que todo lo debes hacer de una forma muy tranquila y muy civilizada para no tener ningún problema. Recuerda ese punto. Son ya casi las 9 de la noche. Pero me ha sorprendido de verdad la cantidad de policía que hay en todas las calles. Obviamente no los puedo grabar, pero es como si esto fuese una zona de conflicto. Miren, en serio, yo sé que normalmente en las fiestas o donde es la zona como rosa o la zona rosa, y estoy pasando por un lugar rosa, siempre hay policía, pero es que es de verdad, en cada esquina, sin ser exagerados, en esta ciudad, por lo menos donde me encuentro, hay 2 o 3 policías parados. Y aquí donde va el otro punto que te quiero decir. Mira, otro delito que es bien juzgado en este país, es decir, que realmente la pena es bastante fuerte, es tu descargar, escucha muy bien, o distribuir, o las dos al tiempo, películas que estén prohibidas. Es decir, estuve mirando, digamos, qué se considera prohibido. Y aquí hay cierto material que es un poco, digamos, un poco sensible. Ustedes saben a qué me refiero. Pues nada, si tú te pones a descargar eso solamente o distribuirlo, te vas a ganar un problemón con la policía alemana. Realmente me parece que en algunas cosas son muy flexibles, pero en otras, que en nuestros países son un poco más, no sé, más lapsos con ese tema, pues aquí sí te castigan durísimo. Miren, un poco curioso el nombre de este restaurante, no sé si lo alcanzan a ver. Se llama Burger Bar. No sabe uno si es para comer hamburguesas o para meterse a tomar una deliciosa chela, una buena cerveza. Pero lo cierto es que también puedes hacer las dos cosas. Realmente me causó mucha curiosidad el nombre, me encanta esos nombres a veces tan originales que encuentran ciertos dueños. Burger Bar, buenísimo. Quiero
dato que te puede llevar a la cárcel, que te puede traer problemas con la policía, es el tema de no ponerle clave a tu red Wi-Fi. Cuando yo vi ese dato yo me pregunté, bueno, ¿y por qué me llevaría eso problemas con la justicia? Pues ustedes entenderán que Alemania ha sacado unos piratas informáticos bastante fuertes. Entonces muchos de ellos, digamos aprendices, vamos a iniciar, se pegan de esas redes que son de hogares y hacen obviamente sus fechorías, para que me entiendan. Entonces el gobierno alemán de unos años para acá prácticamente ha obligado a todo el mundo a que en sus casas deben tener una clave fuerte. Así que si tú vienes a vivir acá, contratas un paquete de internet y se te olvida ponerle clave Wi-Fi, puedes tener un problema con las autoridades. Así que recuerda este dato porque yo por lo menos no lo sabía. Otro problema que te puedes ganar aquí en Alemania es transportar pasajeros en tu carro a lo Uber. Hay algunas aplicaciones que no están, como se dice, autorizadas por el gobierno, pero ellos han querido como sacar a, digamos, algunas aplicaciones piratas y van en contra de las normas, y esto lo está persiguiendo obviamente las autoridades fuertemente. Ya sea que tú abras una de esas aplicaciones o te montes en uno de esos vehículos que no está, digamos, legalizado por el gobierno, porque aquí el transporte número uno privado es el tema del taxi, pues te vas a ganar un problema si vas en uno de esos vehículos. Así que por ahorrarte unos pesos, recuerda, solo taxi o el tren o el tram o el metro o todos estos medios de transporte autorizados. ¿Te ha gustado el video hasta aquí? Pues te pido que te suscribas a este canal, que me des un like muy grande y sigas mis cuentas si quieres saber todo acerca de estos países que estamos visitando y aquí de Europa. Aquí en Alemania las personas pueden personalizar las placas de su vehículo, pero si tú llegas a personalizar la placa de tu vehículo con cualquier insignia de la Alemania nazi, automáticamente te vas a ganar un problema muy grande. Todas las siglas que tengan que ver, como las SS, en fin, todas esas letras que hagan parte de esa historia tan oscura de este país, pues automáticamente vas a tener un problema. Pues sí, me senté por aquí a terminar este video porque realmente caminando se me hace que a veces es un poco raro que las personas te quedan mirando de una forma muy desafiante. Realmente quisiera saber si alguien que vive aquí en Alemania me diga por qué la gente no gusta de las cámaras, o es impresión mía, porque me he sentido muy intimidado, créanme que sí. Así que nada, vamos a continuar, que ya nos quedan muy poquitos puntos para finalizar este increíble video. Mira, aunque tú no creas, para los alemanes es pero muy importante el tema de la paz dominical. Pues nada, si tú te pones a perturbar la paz de esta gente en los días domingos o en las horas no establecidas, sin duda alguna te van a llamar a la policía para que apagues el ruido que estás haciendo. El único ruido que está permitido a cualquier hora del día, cualquier hora de la noche, cualquier día de la semana, es el ruido de los niños, ya sea que jueguen, griten, lloren, lo que sean, porque eso hace parte al libre desarrollo y a ese libre crecimiento que los alemanes defienden tanto de los niños. Así que si tú tienes un niño en casa, no te preocupes, déjalo gritar, déjalo llorar, déjalo saltar, pero eso sí, tú moderadito con la música, moderadito con la voz, porque hay ciertas horas que ya es para descansar. Si no quieres descansar, pues un lugar como estos te espera para que vengas y te pegues una desordenada brutal, que esta gente sí sabe hacerlo. Miren el lugar que me he encontrado en pleno corazón de esta ciudad de fiesta. Se llama, ya les voy a decir cómo se llama. Se llama Isla de Cuba y pueden escuchar la música al fondo, realmente brutal. Salsa, merengue, reggaetón, están todas nuestras banderas. Realmente en todo el corazón de este lugar, realmente me encanta, aunque no está muy lleno, porque entenderán que el tema de la fiesta, de la salsa, no es muy común aquí. Pero si tú quieres venirte a pegar unos buenos pasos de baile aquí en Alemania, ahí está, Isla de Cuba. Buena música, buenas bebidas, todo lo de nuestra tierra, de todos los países, están ahí. Si tú tienes otros datos de interés que no haya mencionado yo en este video, me gustaría que me lo dejaras en el comentario de estos videos para que todos lo podamos leer y obviamente enterarnos de esas cosas que no debemos hacer, que no podemos hacer cuando visitamos este hermoso país. Pues yo creo que yo me fui de desorden hoy. Sorry. Can I, was willst du machen? Video? Say hi. Hi.
nos vemos, suscríbete y nos vemos en un pronto y en un próximo video por aquí. Así que nos vemos hasta la próxima. Dui, dui.